cuando Isaac, tenía 40 años tomó a Rebeca, como esposa. 20 años después Rebeca quedó embarazada de mellizos. Dios le avisó que tenía en su vientre 2 pueblos que se bifurcarían y que el mayor servirá al menor. Primero salió el pelirrojo, a quien llamaron Esaú, después salió su hermano y su mano hacia el talón de Esaú, y llamó su nombre, Jacob. Esaú se hizo cazador y Jacob era hombre íntegro morador en tiendas. Amó Isaac a Esaú, pues había caza en su boca, mientras que Rebeca amaba a Jacob. Un día llegó Esaú hambriento del campo, y vio que su hermano cocinaba lentejas rojas, le pidió del guiso, y Jacob le pidió que antes le vendiera su primogenitura. Esaú le dijo que algún día iba a morir, así que de nada le serviría la primogenitura, y se le entregó. Hubo sequía, e Isaac se fue momentáneamente a residir a Gerar, donde Dios le confirmó su pacto con Abraham de entregarle la tierra que le había jurado. Allí Isaac fue bendecido por Dios y se enriqueció. Los filisteos lo envidiaron, y llenaron de tierra los pozos que había cavado Abraham. El rey del lugar, Abimelec, lo ahuyentó del lugar porque Isaac se había fortalecido más que él. Se asentó Isaac finalmente en Beer-sheba. Allí se le apareció Dios quien le confirma su bendición y la proliferación de su descendencia. Abimelec fue a Beer-sheba donde quiso realizar un pacto de paz con Isaac, pues sabía que Dios estaba con él. Esaú se casó a los 40 años con 2 mujeres hititas que se rebelaban contra Rebeca e Isaac. Isaac, anciano y ciego, le pidió a Esaú su hijo mayor, que le trajera de su casa, y se la preparara. Después de comer lo bendeciría antes de morir. Al escuchar esto, Rebeca ordenó a Jacob traer cabritos de su rebaño, y ella los preparó, le colocó las vestimentas de su hermano Esaú, revistió sus manos y las partes lampiñas con las pieles de los cabritos. Jacob suplantó entonces a Esaú ante Isaac, y aunque un poco dudoso de si era en verdad Esaú, comió Isaac, y bendijo a Jacob. Te conceda Elohim del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, que te sirvan pueblos y se prosternen ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, los que te maldigan serán maldecidos y los que te bendigan serán bendecidos. Cuando llegó Esaú con la comida para su padre, Isaac se estremeció al darse cuenta del engaño, le anunció a Esaú lo que había sucedido, clamó Esaú amargamente, y le pidió otra bendición. Su padre le dijo entonces: En las grosuras de la tierra será tu asentamiento y del rocío del cielo desde las alturas, y por tu espada habrás de vivir y a tu hermano habrás de servir, mas ocurrirá que cuando tú te rebeles, quebrará su yugo de sobre tu cuello. Esaú odió a Jacob, y juró matarlo cuando su padre muriera. Al saberlo Rebeca envió a Jacob a vivir a donde su tío Labán, hasta que se tranquilizara Esaú. Se fue Jacob con la bendición de su padre, advirtiéndole que no tomara para sí de las hijas de Canaán. Lo bendijo nuevamente para que poseyera la tierra de su morada que había concedido Dios a Abraham. Cuando Esaú se dio cuenta que sus esposas no eran buenas a los ojos de sus padres, tomó otra esposa en adición, una hija de Ismael, llamada Mahalá. ¿Por qué la Biblia hace una distinción de que Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob? ¿Cada quien tenía un favorito? Sí, resulta a veces un poco extraño el pensar que se tenga favoritismo hacia un hijo u otro. Pero la respuesta es que Jacob y Rebeca tenían afinidad. Eran personas que son centradas, que están enfocadas en el estudio de la Torá. Asimismo, Isaac dice que amaba a Esaú porque dice que él comía de lo que Esaú cazaba y tenía afinidad con su hijo, porque recordemos que Isaac es cuando tienen la idea de que él va a ser sacrificado. Él no se opone a este juicio, a este rigor fuerte. Y Esaú era de cierta manera parecido en eso a Isaac, pero realmente Isaac amaba a Esaú y amaba a Jacob, solamente que tenía afinidad más hacia Esaú por la personalidad. Incluso en la psicología hay algo que se llaman alianzas ocultas, y aquí podemos ver ese tipo de alianza oculta que tenía Isaac con Esaú y que tenía Rebeca con Jacob. Pero definitivamente ellos amaban a sus 2 hijos por igual, solamente
tenía uno más afinidad por uno, Jacob con Rebeca y Esaú con Isaac. ¿Quién está peor? ¿Isaac por querer bendecir a Esaú, que es malo, o Rebeca por usar a Jacob para engañar a Isaac? Isaac quería bendecir a Esaú porque era su hijo, independientemente de si era malo, que sabemos que sí tenía una inclinación hacia el mal bastante fuerte, y al grado de que pues quería matar a Jacob. No podemos juzgar a Isaac por querer bendecir a su hijo, pero sí podemos decir que Rebeca hizo una jugada un poco desleal con Jacob y que trataron de engañar a Isaac. Si bien se dice que Isaac dijo, suena que es Jacob, pero verdaderamente yo lo palmo y es Esaú. Entonces realmente Isaac no fue engañado. Isaac sabía bien que era Jacob, por eso le dice, ¿estás seguro que eres Esaú? Y le dice, sí, soy Esaú. Entonces él le dio la bendición a Jacob, no porque lo engañara de que él era Esaú, sino le da la bendición a Jacob porque vio que Jacob anhelaba la bendición. Entonces es más que nada esa situación. ¿Por qué Isaac no le enseñó la Torá a Esaú y a Jacob sí? Bueno, en el texto de la Torá sabemos que dice que Jacob era un hombre tranquilo, un hombre de tienda, o sea, alguien que le gustaba estudiar la Torá. Y en eso él era similar ahí a su padre, porque su padre, a pesar de que tenía esta gran capacidad de juicio y de restricción, cuando muere Sara, sabemos que Isaac estudiaba en la tienda de su madre hasta que se casa con Rebeca y le da la tienda de su madre a Rebeca. Entonces en ese aspecto sí son parecidos. Y dice, y Esaú no, Esaú era un hombre de casa, un hombre que le gustaba ir y pelear y guerrear. Entonces es muy probable que siendo niños Isaac enseñara Torah tanto a Jacob como a Esaú, pero cuando fueron creciendo, Esaú no le importó, no le interesó conocer sobre lo que era la Torá ni quién era Hashem. Él, ahora sí que con esta gran inclinación hacia el mal que él tenía, él se dejó seducir más por este mundo, ¿no? Por las cosas que este mundo te ofrece, que si bien no está mal poseer cosas, vivir del trabajo de tus manos, no está mal. Lo malo aquí es que uno nada más viva para eso y se olvide de la fuerza que te dio Hashem y que Hashem te dio la posibilidad de disfrutar de eso. Entonces no es de que Isaac le enseñaba Torah solamente a Jacob y a Esaú no. ¿Por qué Dios pasa por alto la injusticia que los dos hijos de Isaac hacen a su padre, uno por engañarlo y el otro por ser malo? Pues no, realmente Dios no pasó por alto la injusticia de sus hijos. Sabemos que viene un juicio a Esaú bastante duro. Hay una profecía que es la profecía de Abdías, y ahí habla del juicio a Edom, que Edom en el futuro sabemos que es descendiente de Esaú. Y Jacob, claro que también pasó la consecuencia. Dios, Hashem, no la pasa por alto, porque vemos que le cobra con el servicio a su suegro Labán, y no tenía como el valor ético moral, no tenía esta fortaleza, ¿no?, moral de ponérsele al brinco a su suegro, porque él sabía que había engañado a Esaú y a su propio padre. De hecho, Esaú, hay una parte en la que dice, bien te pusieron Jacob, porque ya me suplantaste 2 veces. Jacob, sin el nombre de Jacob, uno de sus significados es como el que usurpa. Por eso es que Dios en Peniel, cuando se le aparece, le pone, ahora vas a ser Israel, ¿no? Como que le quita ese nombre, digamos, con inclinación hacia el mal, le quita ese nombre y le pone el nombre más, al menos para mí, más hermoso, que es el que pelea con Dios y con los hombres y vence, o el que trasciende, el que es gobernado por Dios. Entonces sí, Dios no pasa por alto ninguna transgresión, nada que hagamos en la tierra, Dios la pasa por alto. Hay personas a las que cometen un pecado, ¿no?, una transgresión, e inmediatamente viene la consecuencia.
Y hay personas que no, hay personas que tardan mucho tiempo en venir la consecuencia de ese pecado, de esa transgresión. Si Esaú amenaza con matar a su hermano, ¿por qué sus padres no lo detienen, que no tenían autoridad sobre él? Sí tenían autoridad sobre él, pero recordemos que Esaú ya era un hombre grande, ¿no? Entonces no era como que Rebeca y Isaac iban a estar al pendiente, ¿no? Todo el tiempo de que, ay, Esaú no le vaya a hacer nada a Jacob. Vemos la historia bíblica, el caso de Caín y Abel, en donde a pesar de que ellos tenían autoridad sobre sus hijos, no pudieron evitar el asesinato de Caín hacia Abel. Entonces, por eso es que Rebeca le dice, huye a la casa de mi hermano porque tu hermano está enojado y te va a andar cazando y te va a matar en cualquier rato. Entonces ya eran grandes, o sea, ya tendrán sus 20 años y por eso es la situación, no se puede controlar a los hijos en todos los momentos de la vida, aunque sí podemos influir en las decisiones que toman, sobre todo cuando son más niños, pero cuando ya llegan a una cierta edad, a una cierta madurez, ya depende completamente de ellos y los padres solamente están para hacer un apoyo, para acompañarlos en su vida hasta donde Dios permita. Entonces es más esa situación, no porque no pudieran decirle algo a Esaú, sino porque sabían la naturaleza violenta de Esaú y no podían cuidar a Jacob completamente, porque imaginen, Isaac pues ya era un hombre más viejo e incluso se dice que ya comenzaba a perder la vista, ¿no? ¿Qué significa que el mayor servirá al menor? Es una profecía que Hashem le da a Rebeca, que tiene 2 naciones en su vientre. Dice, más el mayor servirá al menor. El mayor es Esaú, el menor es Jacob. Y vemos en la historia bíblica que se repite esto muchas veces. Con José, se repite con Abraham, cuando el hijo mayor es Ismael, pero la bendición cae sobre Isaac. Entonces, esta parte de el mayor servirá al menor, a mí me deja muy en claro que Dios utiliza al hijo pequeño, al indefenso, al que pareciera que no tiene voz ni voto, pero que tiene anhelos de servirle. Hay un versículo que dice que Dios engrandece al pequeño. Entonces yo creo que se refiere a esta parte de que cuando uno es humilde, y lo suficiente humilde como para decir soy polvo y ceniza, como hizo nuestro padre Abraham, entonces es cuando Dios enaltece a esas personas. Y la postura que tiene Esaú pues siempre es diferente. Yo soy fuerte, soy poderoso, por mis manos tengo lo que yo quiero. De hecho, la bendición que Isaac le da a Esaú, una parte de la bendición es que vas a vivir por tu espada. Entonces, el mayor servirá al menor, que no confíes en tus propias fuerzas. Si bien Dios te dio fuerzas para actuar, no confíes de más en ti, no te hagas de ti mismo tu Dios y permite que Dios, tú siendo hijo menor, tú siendo pequeño, Él te engrandezca. Tengo un hijo problema que tiene 14 años, dejó la escuela, dice mentiras, no quiere hacer nada, y me agarra dinero, ¿qué puedo hacer? A veces es importante ser congruente y tomar decisiones con nuestros hijos que conlleven consecuencias. Si nuestros hijos ven que, mi papá no me pone límites, mi papá dice ahorita algo y a la mera hora no lo aplica, nuestros hijos van a crecer sin ningún control, van a creer que pueden tener todo lo que quieren y no hay ninguna consecuencia. El hecho de que esté agarrando dinero, o no solo dinero, el hecho de que quiera agarrar cosas que no son de él y no haya una consecuencia, solamente va a desencadenar que haga más cosas, ¿no? Dejó la escuela y no hay ninguna consecuencia. Entonces, uno como padre es la autoridad del hijo y tiene que hacer todo lo posible por ver que estas acciones que están teniendo los niños tengan una consecuencia, porque no son mayores de edad y cuando sean mayores de edad van a ir a hacer cosas peores. La recomendación es que se le ponga límites. Tú te saliste de la escuela, pues ahora vas a trabajar, y si no trabajas, pues no te voy a dar de comer, o nada más te voy a dar de comer una vez al día, ¿no? Ahora sí que
hay que ponerle ciertos límites. Tú agarraste dinero, vas a ir a pedir disculpas. Yo no me voy a disculpar por ti. Vas a ir a pedir disculpas y se va a reponer ese dinero y tú vas a trabajar. No, que no quiero. Ah, pues entonces vamos a tener que llegar a otras medidas más drásticas. Pero a veces va a sonar que estamos en la prehistoria, ¿no? Pero a veces un golpe a tiempo es mejor. Incluso en la Biblia dice: educa al niño en su camino para que cuando crezca no se apartará de él. Otro versículo que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, poner límites, ser estrictos hasta cierto punto y no permitir que se siga saliendo más de control. Porque si no se le pone un límite, pues al rato también van a agredir a sus propios padres y ya va a ser incontrolable la situación. Papá me contaba que él mismo tuvo que educar a sus hermanos y les decía: si tú no te corriges, yo mismo voy a llamar a la policía a que te encarcelen, porque prefiero verte ahí encerrado a que termines mal, a que termines drogándote. Mejor allá adentro. Y bueno, esa sería como la recomendación. Que se pongan límites y que sepan que hay consecuencias. Y no, ahorita hago y digo una cosa y después no se la cumplo. En las mañanas me despierto, hago planes, me levanto con mucho entusiasmo, y ya cuando me voy a poner a llevar a cabo mis planes, me desanimo sin saber por qué, y termino el día frustrada, y sin hacer nada. ¿Qué me estará pasando? A veces uno tiene muchos planes y conforme va pasando el día, pues no se pueden hacer esos planes. Amanezco entusiasmado y conforme paso el día, ya se me fue esa motivación, ese entusiasmo que tenía. ¿Por qué llega a pasar esto? A veces tiene que ver con esta cuestión de que idealizamos demasiado las cosas. Tenemos un pensamiento idealizador y hacemos grandes expectativas y la vida a veces no nos permite avanzar con eso que queremos. Y la pregunta aquí sería hacernos la pregunta a nosotros y decir: ¿Dios quiere que yo haga esto? ¿O Dios me está pidiendo que yo me dedique más al estudio en conocerlo, al estudio en su palabra? Porque a veces las cosas que pudieran parecer muy bonitas no son cosas agradables a Dios. Entonces hay que tener cuidado de querer seguir nuestras motivaciones, nuestro corazón y sí, yo voy a llevarle la palabra a todo el mundo, porque no es así. O sea, tengo que venir aquí a ser cruel y decirles: no, no es de esa manera, no es a veces como nosotros lo idealizamos. Tenemos que pedirle a Dios la inteligencia de saber discernir quién sí está preparado para recibir la palabra, quién está necesitado y anhelando seguirlo y quién no, quién solamente está esperando a un Dios milagrero. Entonces, pudiera estar pasando eso en tu vida, que tú amaneces entusiasmado, que amaneces con planes, pero estás esperando algo muy sobrenatural, cuando a veces no es así. A veces Dios te pide que tengas paciencia para probar tu carácter, para probar si realmente lo estás siguiendo por amor, lo estás siguiendo porque sabes que esto es lo que te conviene, o la gente amanece entusiasmada y hace planes porque espera recibir un milagro. Entonces, esta sería como la respuesta. Mi hija me acaba de decir que es lesbiana, tiene 16 años. Como se lo digo a mi familia, no sé cómo reaccionar, estoy en shock. Soy madre soltera, ella es hija única. Aconséjeme por favor. Bien, yo soy psicólogo también, entonces es bien claro que cuando uno es adolescente, tiene problemas de identidad, tiene problemas con su orientación sexual muchas veces, y es normal que hoy en día, por las condiciones culturales, sociales, ambientales, las cosas que comemos, el ser humano tenga un despertar de su líbido a una edad más temprana cada día. Entonces aquí lo que se recomienda, porque si bien es cierto que la psicología ha comenzado a decir que esto no es un trastorno mental, sí vemos una confusión de su identidad.
yo soy una fémina y me gustan otras féminas, como que no es algo, ¿cómo poderlo decir? Que sea natural, ¿no? O sea, incluso en la biología va contra tu propia naturaleza. Entonces podemos ver una crisis de identidad bastante fuerte. Vemos también el hecho de que se quiera experimentar ya con su sexualidad. Entonces la recomendación es que acuda a talleres, que vaya con psicólogos que no estén a favor de esta postura de que esto ya no es un trastorno mental, es un trastorno mental, es una crisis de identidad y hay que estar muy preparados para no caer en el juego de juzgar a nuestros hijos, sino saberlos orientar, hablarles lo que es la palabra, saber cuál es nuestro propósito en la vida y romper con estos tabúes de que no experimentes con tu sexualidad, porque hoy en día pues es difícil tener un control en ese aspecto. Más bien mi postura es enseñarles a cuidarse, enseñarles a tener una responsabilidad, una conducta sexual apropiada. Y claro, ¿no? Si es posible pues esperarse al matrimonio. Digo, es una recomendación, pero bastante difícil de cumplir en nuestros días. Y sobre todo, pues lo que les comentaba, no juzgar a nuestros hijos, acompañarlos, saberlos orientar, decirles, mira, vamos a leer la Biblia, porque y yendo contra su naturaleza, se acostaron, ¿no? Varón con varón, mujer con mujer, estas prácticas sexuales que desagradan a Dios, no tanto porque esté prohibido experimentar con tu sexualidad, sino porque vas en contra de tu biología misma. Es más esa situación y van a venir aquí los puritanos, ¿no? A decir, no, pero uno decide. No nos engañemos, incluso el nombre que se están tomando hoy en día, las políticas se le denomina ideología de género. Su nombre mismo lo dice, es una idea, no es un hecho. Y dado que no es un hecho, no habría por qué respetar estas ideas torcidas, ¿no? Engañosas. Eso es todo por el día de hoy. Y por favor, no dejen de mandar sus preguntas y sus comentarios al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Muchas gracias, me despido y un gran shalom. Cuando Rivka, Rebeca, sintió que se estaba desarrollando una lucha, una especie de rivalidad entre los mellizos que llevaba en sus entrañas, Dios le informó que sería la progenitora de 2 naciones, 2 reinos que no compartirían el poder. El ascenso de uno implicaría el retroceso del otro. El pronóstico se refería a la futura incompatibilidad de sus hijos, Jacob, Jacob, y Esav, Esaú. La tradición judía identificó a Esaú con Roma y luego, con el cristianismo. Caín, Caín y Abel, representa la rivalidad primordial, que solo cesó con el asesinato de Abel. La competencia continuó con Yitzhak, Isaac, y Yosmael, Ismael, aunque en este caso eran hermanos solamente por parte del padre, hecho que podría explicar parcialmente la marcada diferencia de sus respectivos caracteres y comportamiento. En el caso de Jacob y Esaú, en cambio, no solamente eran hijos del mismo padre y madre, también eran mellizos, aunque obviamente no idénticos. La discrepancia de personalidad exhibida por los hermanos se origina en la placenta de la madre, hecho que apunta a una decisión divina. Rebeca engendrará 2 tipologías, que estarán en constante conflicto. De tal manera que la confrontación y la guerra forman parte del plan de Dios para la humanidad. Son inevitables, porque estas actitudes forman parte integral del código genético de la humanidad, que se presentan con mayor intensidad en el caso de los patriarcas. En este sentido, el profeta Malaquías, testimonia. Después de todo, dice el Señor, Esaú es el hermano de Jacob, he aceptado a Jacob, mientras he rechazado a Esaú. La inclinación al mal, de tanto Esaú como Ismael, ha sido determinada de antemano con una resultante adversidad para el pueblo judío. No obstante, lo antedicho, el Gaón de Vilna hace referencia a un antiguo Midrash que afirma que la cabeza de Esaú está enterrada en Meharata Macpelá, la cueva de las tumbas dobles, las tierras adquiridas por Abraham para enterrar a Sara, y que luego servirán de reposo eterno para los patriarcas. De acuerdo al Midrash, Esaú no simboliza únicamente la fuerza irracional y la agresividad. Existen elementos positivos,
y valiosos en su personalidad, que ameritan que su cabeza reposara en la tierra que serviría de sepultura a los fundadores del monoteísmo. El Midrash establece una dicotomía entre el cuerpo guerrero de Esaú y su cabeza que se había nutrido de la santidad de Isaac. Sería por ello que Isaac se sentía atraído por Esaú, mientras que Rebeca forma juicio acerca de la personalidad de Esaú por sus acciones violentas. Isaac tiene visión hacia el futuro, y minimiza la importancia de la conducta varonil extrema del joven, que desea afirmar su personalidad en el campo, a través de la caza. La ceguera de Isaac no le permitía evaluar de cerca el comportamiento de su primogénito en el quehacer diario, porque su visión futura penetrante le indicó que el destino de la humanidad tenía que incluir la reconciliación de los hermanos en el fin de los días. Solamente el cuerpo de Esaú era rebelde, mientras que la cabeza permanecía leal a las enseñanzas del patriarca. Jude Soldán enfatiza que, de acuerdo al prisma bíblico, el pueblo judío no dominará a los otros pueblos. Ese no es su destino. La tarea del pueblo judío es ser un faro que señale a las otras naciones cuál es la ruta de la justicia y la solidaridad con el prójimo. Esaú no representa el mal insalvable. Tal vez no exista la perversidad absoluta dentro del seno de la humanidad, aunque la época nazi reta de manera formidable esta hipótesis. La Torá testimonia la reconciliación temporal de los hermanos. Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, se ocupan y participan juntos en el entierro de sus respectivos padres. Episodios que apuntan al fin de la historia, a la posibilidad de que los antagonismos y los enfrentamientos den paso a la fraternidad y al acercamiento que debe producirse en una era mesiánica. He allí entonces que el advenimiento de una era de tranquilidad y paz para la humanidad depende de los hombres y las mujeres, de su comportamiento fraternal y solidario con el prójimo. La condición inicial de Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, es la hermandad que, por razones equívocas, da paso a la divergencia y a un reñido conflicto. El retorno a las raíces obliga a destacar el origen común, como en las citadas palabras de Malají. Después de todo, dice el Señor, Esaú es el hermano de Jacob.